Dentro de la gama de Greiner BioOne, como líderes a nivel mundial, contamos con la marca Vacuet, que vienen siendo los tubos de recolección al vacío. Dentro de esta gama podemos encontrar distintas características de tubos, digamos en volumen, características de color, dependiendo lógicamente la necesidad del paciente de una toma de muestra, es el tubo que vamos a necesitar, dependiendo la característica del análisis y la necesidad del paciente como tal. Dentro de estas características, como le mencionaba, tenemos tubos de recolección al vacío y accesorios, así como agujas de toma múltiple para tener un sistema adecuado que lo denominamos sistema cerrado, para evitar cualquier tipo de contaminación externa o que vaya a ser evaluado algo que no sea realmente impropio de la muestra que se está evaluando como tal. Aunado a esto tenemos las minicoles, que es básicamente el mismo producto, pero para tomas pediátricas o muestras que de alguna manera sean de difícil obtención. Tiene la característica de ser el mismo, digamos, contenido, la misma utilidad, pero para un volumen menor, a diferencia de un volumen que requiera algún tipo de volumen mayor como tal. Posteriormente a estas características tenemos lo que les mencionaba, las puntas para pipetas, en este caso son graduadas, y se puede identificar como normalmente las tenemos en el mercado de 1 mililitro o 200 microlitros. Estas básicamente tenemos una mejora tecnológica, normalmente se conocen como puntas azules o amarillas. La azul es de 1 mililitro y la amarilla de 200 microlitros. En este caso, nuestra mejora tecnológica es que ambas puntas son de color translúcido y al ser translúcidas viene con una graduación, para independientemente de la pipeta que ya esté tomando una medida de graduación, podamos corroborar visualmente con la pipeta aunada a la punta que realmente estamos pipeteando el aforo que se requiere como tal. Y por otra parte, tenemos, como les mencionaba, la caja Petri para el uso de medios de cultivo, ya sea en el área, digamos, pues docente, en área de universidades donde se requiere la práctica y creación de este tipo de medios. Tenemos una gama infinita de estas características donde pueden ser solicitadas y poderlas obtener de una manera muy sencilla, y desde unas cajas ventiladas, que sean seccionadas, no ventiladas, amplia gama de características de este tipo de insumo. Cabe mencionar que todos y cada uno de los productos que estamos mencionando en las distintas marcas y denominaciones cuentan con certificaciones de país de origen, en este caso FDA, Comunidad Europea, el ISO o cualquier característica que requiera para su venta y comercialización legal. Se cuenta con todos los permisos y documentación en regla vigentes y presencialmente físicos si los llegan a requerir, o algún tipo de envío a través del archivo digital. Como les mencionaba, en la parte de lo que viene siendo una venopunción adecuada en el sistema cerrado, tenemos principalmente varias características para llevar a cabo este proceso. Principalmente tenemos que tener un torniquete de buena calidad, que sea noble con el paciente, que no lo lastime, que no vaya a ser algún tipo de molestia más a lo que pueda causar algún tipo de incisión con el piquete. Entonces tenemos un torniquete. Tenemos agujas en varias presentaciones, en este caso es la verde, la negra y la amarilla, con distintos calibres y distintos yardajes, dependiendo la necesidad de uso y la cantidad de muestra que se requiera, podemos obtener de esas tres características que tenemos. Aunado a esto, muy importante, tenemos unos adaptadores que se pueden conocer también como capuchones. Estos capuchones es muy importante resaltar que tienen que ser de la marca, en este caso de la aguja, porque podemos correr el riesgo que tengan una incompatibilidad de marcas y que puedan presentar algunos problemas a la hora de realizar una venopunción. Es decir, si yo tengo una aguja, en este caso de la marca Greiner BioOne, tiene que ser forzosamente el adaptador de la misma marca por el tema del roscado y que embone correctamente a la hora de sujetar tanto la aguja al adaptador y introducir el tubo para que se pueda dar una venopunción adecuada. Aunado también a estas tres características anteriores, tenemos una amplia gama de tubos, dependiendo, como les mencionaba, la necesidad del paciente, desde un rojo, un lila, un verde, un amarillo, un rojo con anillo amarillo, un azul, amplia gama de tubos. Cabe mencionar que estos tubos tienen un sistema de seguridad e innovación
ampliamente reconocido en el mercado. Estamos enfocados en la seguridad del paciente y del trabajador de la salud, en este caso del flebotomista. Y es una certificación reconocida a nivel mundial, ya que esta certificación se da por las siglas CLSI, que es el Instituto de Estándares del Laboratorio Químico Clínico, donde certifica y avala todo este tipo de procesos que vamos llevando a lo largo del proceso de la toma y de los análisis computados. Dentro de las gamas que tenemos en este caso, conocido como el tubo rojo, que son para pruebas serológicas, tenemos distintos volúmenes. Es decir, tenemos un volumen de 1 a 5 mililitros, tenemos uno de 5 a 6 mililitros y podemos tener uno para una muestra mucho mayor, que es de 7 a 9 mililitros. Como les mencionaba, dependiendo de la característica y uso del paciente que se vaya a requerir, podemos contar con la amplia gama de tubos en cuanto a volúmenes y tamaños. Normalmente pueden ser las características para uso de laboratorio el 13 por 75, pero podemos tener también unas de son 16 por 100, que es el volumen mayor. Cabe mencionar algo muy importante en nuestras características de los tubos, es que todos los tubos que tenemos de la marca Greiner BioOne, en este caso con la denominación Vacuet, cuentan con un sistema que garantiza el llenado del altiplano mexicano, es decir, en Ciudad de México nos encontramos a 2.240 metros sobre el nivel del mar y normalmente esto puede llegar a afectar al tubo por la naturaleza a la hora de tener la extracción al vacío. Todas nuestras marcas, en este caso del tubo Vacuet, en su código final tiene una determinación con H. Esto significa que cuenta con High Altitude, por lo tanto garantiza totalmente el llenado a la marca con el cual está hecho en el drenado al altiplano mexicano. Una importancia sobre las características de los tubos es que tenemos un tapón de seguridad. Este tapón de seguridad es fuerte, es rígido, es, digamos, de una manera, si vale la expresión, rudo, porque si llegara a tener algún tipo de movimiento, caída o alguna alteración por algún tipo de movimiento brusco, inesperado e involuntario, es de alta seguridad y evita que la muestra se pueda derramar, se pueda disparar o se pueda de alguna otra manera tener un accidente y que pueda tener un derrame, pues contaminación, pérdida de muestras y exponer literalmente a los usuarios y pacientes con un tema biológico infeccioso. Entonces, este tubo de seguridad es muy importante, ya que literalmente no se debe de destapar, excepto lo que viene siendo el tubo lila para hacer una biometría hemática para un recuento leucocitario en un frote sanguíneo al microscopio. Pero por lo mismo, como es un sistema cerrado y todo se introduce a través de una aguja directamente del paciente, queda aquí literalmente la muestra, se preserva al volumen y lógicamente con la característica si es un anticoagulante o si lo requiere una coagulación mediante una centrifugación, una separación del sedimento del paquete globular y que quede el sobrenadante como suero. Entonces, como les mencionaba, es muy complicado abrirlo, o sea, no están hechos para que uno los destape, pero si se llegan a destapar, como les mencionaba en el caso de Lila, se destapa y el tapón de seguridad evita que a la hora que lo destapes por la característica que tiene, evita que exista un rocío o que exista a través de una se esparza de alguna manera el contenido y pueda contaminar las muestras, la mesa de trabajo o exista alguna contaminación, como les mencionaba, con el riesgo biológico infeccioso. Entonces es un tapón de seguridad que previene accidentes y contaminación de muestras, lógicamente al externo. Lo que evita básicamente es un efecto de aerosol a la hora de destapar el tubo y que pueda afectar un efecto detonador y que se pueda dar de esa manera la contaminación, como les mencionaba. Entonces, ese tapón es rígido, es duro, es una característica que mencionamos como mejora tecnológica, a diferencia de que otros tubos en el mercado puedan tener alguna característica, pero no superior a la del tapón que les menciono. Cabe mencionar en la siguiente, digamos, presentación, tenemos nosotros, en este caso, un tubo azul. Nosotros tenemos varias alternativas dentro de nuestro catálogo. Tenemos el que viene siendo el 45-43-22H y el 45-43-37H. En ambos terminan en H, como les mencionaba, por el tema del high altitude, es decir, que cumple y se adapta al drenado al altiplano mexicano. Como por ejemplo, si estamos en Ciudad de México, por la altura a nivel del mar, garantiza el llenado a la marca. Si estamos en Guadalajara o estamos en Cancún o en alguna ciudad donde el nivel del mar sea mayor o menor al de la Ciudad de México, no va a interrumpir y no va a tener ninguna alteración.
Cabe mencionar que en este tubo, por norma, se puede dar el llenado a un más menos 10 porque está normado, a diferencia de, por ejemplo, otro tubo que pudiera tener una marca, como si se pudiera llegar a observar, con un rectángulo que tiene que llegar a la marca forzosamente, es decir, tiene que llegar a esa marca para que se cumpla el propósito del volumen de drenado. En el caso del tubo azul es un triángulo en el cual nos marca que puede ser el más menos 10, es decir, su volumen de drenado, el que está creado, es al pico del triángulo, pero da un margen de más menos 10 por alguna característica, en este caso de la altitud al nivel del mar, cumpliendo perfectamente con el propósito entre la relación o correlación de muestra con anticoagulante sin llegar a tener alguna alteración o afectación que le pueda dar al tener algún resultado que se pueda manifestar como erróneo. Entonces evita todo ese tipo de de problema. Aunado a la amplia gama que tenemos, hay una denominación por característica de color. Es decir, a nivel mundial hay una codificación de colores que es el ISO 6710, donde especifica la característica de cada tubo, el tapón del color de cada tubo y lógicamente la característica del anticoagulante, aditivo o no aditivo que pueda contener. Entonces, básicamente, Nipro, a través de Green Nervio One, puede contar con esa amplia gama de características y poder tener la solvencia que se requiere para el uso del laboratorio químico clínico como tal. Cabe mencionar que en esas características podemos tener un tubo regular, que normalmente se pudieran denominar con alguna característica, en nuestro caso con un anillo negro. Tenemos otro que puede ser un tubo igual y una característica, por ejemplo el rojo, pero con un anillo amarillo que caracteriza ser un gel separador. Y podemos tener a lo mejor un anillo blanco que en este caso nos caracteriza de ser de un volumen menor, es decir, de 2 mililitros. Cabe mencionar algo muy importante, que si ustedes pueden checar la relación de los tubos, sí varía en algunos casos el tamaño, es decir, 13x75 o 13x100, pero indistintamente que, por ejemplo, este pueda ser 13x75, el tamaño del tubo sigue siendo el mismo, pero el volumen de aforo es diferente. En este caso, este va a ser de 2 mililitros, como lo puede marcar a la mitad del tubo con una marca en triángulo, y en este caso, este es de 4 mililitros. Es decir, es el mismo tamaño, pero diferente aforo. Y normalmente puede ocurrir una confusión al creer que si es de 2 mililitros, se pueda confundir con un tubo pequeño de estos. Por el tema de que se usan equipos automatizados, donde ya nada más se coloca el tubo, se lleva un proceso de toma y posteriormente la realización del análisis como tal, y podemos tener o caer en la confusión de que si el volumen es de 2 mililitros, va a tener un tamaño menor el tubo como tal. Entonces es el mismo tamaño, 13x75, y hay una variación de volumen en cuanto al drenado, sin que esto afecte lógicamente la característica de lo cual está hecho, la relación anticoagulante muestra. Dentro de esas características podemos tener de uso común, por ejemplo, un tubo rojo o de tapón rojo que puede tener un acelerador de coágulo, o otro como tal, con un activador de coágulo, simplemente esparcido en la pared del tubo o a lo largo de la misma. Cabe mencionar algo muy importante, que independientemente de la marca que podamos tener en nuestro laboratorio de uso, es muy importante ver las especificaciones del fabricante. ¿Por qué? Normalmente si tenemos un tubo donde se tiene que homogenizar para que el anticoagulante se lleve a cabo, recomienda en este caso hacer una homogenización de 4 a 6 veces de una manera, digamos, lenta y homogénea para que se lleve a cabo como tal la activación de este aditivo. En otros casos se recomienda también agitarlo, por ejemplo, para una activación del coágulo, de 2 a 3 para que se homogenice y posteriormente se pueda llevar a cabo la retracción del coágulo. Y tenemos a veces el error como usuarios, que creyendo que si aprendimos de alguna manera el uso de una toma y característica de uso es general. Entonces sí habrá que tener mucho de cuidado en leer el inserto del fabricante para leer los tips y recomendaciones de uso. Es decir, cuántas veces tenemos que homogenizar y de qué manera dejarle incluso la posición para que se lleve a cabo esa activación del aditivo o que sea de una manera eficaz y evitar algún problema futuro donde se pueda correlacionar con algún defecto del tubo, de la marca, etcétera. Entonces, importante checar las especificaciones de uso de la marca para tener un óptimo uso y que se lleve a cabo, digamos, de una manera
general y óptima la creación y característica del tubo como tal, en su, digamos, naturaleza hecha, para lo que está siendo, digamos, generado, explotar al máximo su capacidad y cualidad del tubo con simplemente el uso de las instrucciones como tal.